Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda cuando estés escuchando esta clase. Bueno, vamos a trabajar en torno a la materia Introducción al Estudio de la Sociedad y la Cultura, correspondiente a tercer año de la Escuela Media del CEPI, Educación en Contexto de Privación de la Libertad, de las unidades número 31 y 32. La idea de esta primera clase virtual es poder poner en práctica, por medio de esta clase, digamos, algunas nociones en torno a las instituciones de orden totalitario eh, o de control social, como se dan a llamar, ¿no? Eh, bueno, vamos a trabajar con dos ejemplos en torno a estas instituciones con estas características. Un ejemplo es la cárcel y otro ejemplo es la escuela. Cuando hablamos de la cárcel como una institución totalitaria, vamos a hacer referencia a la historia y a la permanencia del origen y digamos, y de la actualidad de la noción de la cárcel, ¿no? De su nacimiento, para qué, el para qué, cuál es el objetivo que cumple en la sociedad y cómo ese objetivo se ha mantenido a lo largo de los siglos, del tiempo. Entonces, cuando hablamos de instituciones en torno a este origen totalitario y o de control social, estamos hablando de que el Estado promueve el control, promueve que hayan determinadas normas sociales que nos rijan y que todos aquellos o aquellas personas que se desvíen de esa conducta serán sancionados, serán como tenidos en la mirilla por ese Estado que supuestamente está para garantizar el bienestar de todos, ¿no? Bueno, esa cárcel, digamos, ese sistema tiene como un brazo ejecutor, que es el del servicio penitenciario. Nada de lo que estamos hablando es ajeno a lo que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? Tanto nosotros como trabajadores de la educación, como profesores, como trabajadores del sistema educativo y ustedes como estudiantes de este sistema en esta situación particular del encarcelamiento. Entonces, para graficar esto que estamos diciendo, para darle un marco teórico, vamos a citar en este caso a la noción, a los ejes de trabajo que toma Michel Foucault, que están relacionados con este concepto de vigilar y castigar, ¿no? ¿Por qué se vigila y por qué se castiga? Por esto que veníamos diciendo antes, ¿no? Por esta lógica punitivista que tiene la cárcel, que es la pena, ¿sí? Cuando esa conducta de esa sociedad se desvía, se colocan penas que se cumplen. Bueno, entonces Michel Foucault nos va a hablar de esa disciplina, ¿no? Como un componente fundamental, que lo que tiene son, lo que contiene, mejor dicho, son ciertas conductas que hay que cumplir, con roles y determinadas funciones que si no se cumplen, se castigan o se sancionan, ¿no? Va a decir que esta disciplina está relacionada con el enderezar conductas. Es decir, cuando la conducta está desviada, de algún modo hay que enderezarla. Por eso la pena. Y está dirigida a los seres que vivimos en sociedad, ¿no? A las personas que vivimos en conjunto. Esta va a ser la norma para cumplir este sistema con este sistema dominante, ¿sí? Va a decir eso. Que todos nosotros somos vigilados por la superioridad y que esta superioridad aprobará o no nuestras conductas.
que esta presencia del Estado es una presencia absoluta, ¿sí? El Estado es el que nos rige. Y que esa recompensa, que esa conducta va a ser recompensada o castigada según cuál fuera, ¿no? Que esa sanción que se nos pone cuando nosotros nos desviamos es una sanción normalizadora, va a decir. Bueno, allí vamos a tomar como ejemplo el panóptico, ¿sí? Como un espacio común también con la escuela. El panóptico como un espacio de vigilancia de esas conductas, ¿no? Entonces, esto que también es compartido por la escuela, no es una palabra nueva porque ustedes ya seguramente en las otras asignaturas también lo han conversado y lo han visto, es el sentido de la vigilancia, ¿no? De este patio donde todos nosotros somos observados y somos vistos y somos vigilados y si no cumplimos somos castigados o castigadas. La escuela también nace con ese sentido, ¿no? De castigar, no era un sentido como el que conocemos ahora, no era una escuela como la que conocemos ahora, ¿no? Sino que era una escuela con un formato determinado que respondía a determinados cánones relacionados con la exclusión, la escuela era para pocos, con determinadas conductas verticales también, ¿no? El profesor o la profesora, más que nada el profesor, porque en su momento eran varones, ¿no? Al inicio de la educación, de la historia de la educación, era el que sabía y los alumnos eran la especie de tabula rasa, ¿no? Es decir, esta tabla a la cual había que llenar porque no tenían nada. Así es como nace la escuela, ¿no? Entonces se ejercía la verticalidad, también el adiestramiento, se enseñaba para determinadas cuestiones y también determinadas cuestiones en torno a la escuela secundaria, ¿no? Que vamos a ver más adelante cuál era la configuración de la escuela primaria, digamos, de los inicios, y después la selectividad en las escuelas, en la educación media, ¿no? Bueno, también era una escuela excluyente, por todo esto que venimos diciendo. Ese fue como el inicio de toda esta historia, dentro de lo que podemos ver con la particularidad de la escuela. Pero nosotros nos vamos a detener en la escuela en cárceles. Nosotros vamos a hacer ahí como un gran paréntesis y nos vamos a meter en la realidad que a nosotros nos importa, que es la que nosotros venimos trabajando y la que vivimos todos los días también, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es como un aporte, un análisis más teórico de todo lo que nos sucede en la escuela, en la cárcel, ¿no? Entonces, para eso vamos a decir que la escuela pretende ser un espacio de construcción del conocimiento, donde va a decir Kessler, una escuela que va a tratar de derribar aquella escolaridad de baja intensidad, ¿no? Es decir, que la escuela sea un espacio de aprendizaje significativo para los sujetos que transitamos diariamente por este espacio. Vamos a sostener entonces ese verdadero sentido de la escuela que le queremos dar en esta época y en este contexto para generar un espacio también intergeneracional. Ustedes viven diariamente y nosotros también en lo cotidiano estudiantes de 18 años a 60 o 70 años. Entonces también es un espacio intergeneracional, ¿no? Eso también lo trabajamos y tratamos de aportar también para que el aprendizaje llegue a todos y de la forma más democrática posible. Una escuela que cuida, que promueve y que jerarquiza a la persona. Nos interesa poner la persona en el centro, no una estructura vacía de la cual solamente tenemos que dar cuenta o cumplir, sino que estamos hablando del cuidado de las personas en este espacio. Que promueva aprendizajes emancipatorios, es decir, que sea una escuela que entrega herramientas
y que entrega estrategias de aprendizaje. Que promueva también el conocimiento y la construcción de la cultura, digamos, como una herramienta fundamental en todas las personas, y que también pueda sostener un currículum que sea situado y un currículum que responda a una contextualización, ¿no? Es decir, donde nosotros podamos elegir aquellos contenidos situados, ¿no? No vamos a hablar de cosas que estén como alejadas de la realidad que nosotros vivimos. De lunes a viernes venimos a una unidad de detención a trabajar en educación. A partir de ahí vamos a aprender, ¿no? Esa va a ser como nuestra base. Y que la escuela nos haga un lugar, ¿no? Que nos pueda sostener también, que sea un lugar donde vamos a promover hechos culturales, actos culturales, pero que sea también un trabajo donde nosotros podemos colaborar y podemos trabajar y pretender contenidos colectivos, ¿no? Bueno, esa sería más o menos un poco la introducción al material que ustedes van a leer. Para esto vamos a trabajar entonces, dijimos, como con dos ejes, ¿no? Uno, el sistema carcelario, con esta noción de vigilar y castigar de Michel Foucault. Para eso van a tener una bibliografía específica. Y también para trabajar un poco más la noción de la escuela en cárcel, van a tener como tres materiales bien diferenciados en torno a lo que sacó en algún momento el Ministerio de Educación respecto de la educación en el contexto de encierro, ¿no? Yo tomé 3 tomos para trabajar acá. El tomo número 1 es Pensar la educación en contexto de encierro, aproximaciones a un campo de tensión, que el libro es este. Después el tomo 3, que sería Sujetos educativos en contextos institucionales complejos, que también es un material muy interesante. Obviamente de cada uno de ellos vamos a sacar un fragmento y un capítulo en el caso de alguno de ellos. Y el trabajo del educador desde los desafíos de una perspectiva crítica de la educación, ¿no? Bueno, este va a ser el material con el que vamos a trabajar. No duden en consultar, ¿sí? Tenemos el foro y yo les dejo mi mail también como para que nos podamos escribir y podamos zanjar cualquier duda que surja. Bueno, muchas gracias, que anden muy bien, adiós.